¿Qué tal? En un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX, continuando con la llamada Guerra Fría, que tuvo distintos frentes, distintos acontecimientos, y los hemos ido viendo uno por uno, y ahora vamos a pasar al occidente franco-africano, por así decirlo. Franco-africano, efectivamente, porque hoy vamos a tocar la crisis francesa de la posguerra, de la Cuarta República y la guerra de Argelia. Como decíamos, este ciclo toca los capítulos más relevantes de la llamada Guerra Fría. No pretendemos abarcarlo todo, pero en este caso el tema de Francia y Argelia amerita un programa específico. Si me permiten, hago un introito, ustedes complementenme lo que necesite, porque acá hay que empezar arrancando de la posguerra. Cuando los anglo-norteamericanos invaden Francia, la ocupan y la controlan. Es decir, seamos realistas, la conquista, la invasión norteamericana a Europa Occidental, como la soviética de la Europa Oriental, fueron guerras de conquista porque todavía están allí, ¿no? Sí. No nos olvidemos, es decir, claro. Más allá de la bandera de liberación, lo que se fuera. ¿Qué ocurre? Ahí es donde se da un primer cortocircuito histórico. Se instaura un gobierno transitorio que gobierna Francia como gobierno provisional entre junio del 44, el desembarco en Normandía, hasta el año entrado el año 46. Esos 2 años son caóticos, son de represión, de masacre, de exterminio. Hay que pensar que se considera que más de 100.000 franceses fueron asesinados, la mayoría por linchamiento, ¿no?, populares que los piloteaba el Partido Comunista Francés, que a su vez controlaba la estructura civil. Dentro de ese contexto caótico, llaman al general de Gaulle para tratar de poner orden, pero la autoridad de Gaulle dentro de esa coalición, que no era una coalición, era una especie de unificación forzada de la ex-resistencia, la autoridad de Gaulle era limitada. Tanto es así que en el 46 de Gaulle da un paso al costado. Claro, porque aquí hay que decir 2 cosas. Primero, que la represión, como vos muy bien lo dijiste, en Francia, llegó a tal punto que los campos de prisioneros que había de la Segunda Guerra Mundial, de prisioneros de todo tipo, ¿no?, que había de la Segunda Guerra, no alcanzaban para poner a los... Hay un libro muy interesante escrito por un francés que se dedicaba a estudios religiosos y demás, que se llama Paul Celan, y el libro se llama El destino de los vencidos. Ahí están las cifras, son pavorosas, sí. Y superan aún a las internas, a la resistencia, a la época de la resistencia, a los que detuvieron y ejecutaron los alemanes o los mismos franceses durante la época de la resistencia. Terminada la guerra, realmente se abrió, como dice muy bien Giovanni Papini, y lo dice por Francia, se abrió una refinería de sangre, una fábrica de morcilla, dice, porque se puso directamente la discrecionalidad absoluta, y la crueldad. Absoluta. La gente era citada. Sí. La gente Huddleston, en inglés, Sidney Huddleston, Franz de Trezeguet, a los años trágicos, 5 veces más fusilamiento que toda la represión de los maquis. Y entonces, ¿por qué De Gaulle renuncia por eso? Y porque hay un problema que es el siguiente. A pesar de que ha desaparecido Jean Moulin, ¿no es cierto? Jean Moulin ha desaparecido y le ha hecho un favor enorme a De Gaulle, sin proponérselo, por supuesto, ¿no? Providencialmente Jean Moulin desapareció. No hay que olvidarse que Jean Moulin era secretario general del Partido Comunista Francés y además comandante de las ¿cómo se llama?, las fuerzas francesas del interior, FFI, ¿no? France Française du Interieur, o sea, el ejército francés del interior, que obedecía a Londres, porque en Londres estaba De Gaulle, pero que tenía operatividad independiente. Moulin, De Gaulle sabía que una vez que llegara a Francia, si él era el jefe de Estado, Moulin tenía que tener el primer ministro o un cargo importantísimo. Bueno,
la fortuna para De Gaulle es que Moulin murió, lo liquidaron, sí, ¿no? sí, sí. En una muerte muy, muy rara, muy misteriosa. Denunciado, sí. Sí, muy misteriosa, que si uno va a la estación de Metz, en la estación de Metz, en Francia, hay una placa en uno de los túneles, porque ahí para tomar el tren se pasa por debajo de los túneles, vos has estado, ¿no? Bueno, hay una placa que dice, en este lugar la Gestapo ejecutó a Jean Moulin. ¿No? Lo detuvo y ejecutó a Jean Moulin, lo detuvo y lo ejecutó. Sí. Bueno, hay un problema que es el siguiente, o la Gestapo trabajaba para De Gaulle o le hizo un favor, porque yo creo que el alivio que sintió De Gaulle cuando desapareció Jean Moulin fue enorme. La versión batida, histórica fue que fue denunciado por sus propios colegas para frustrar a los alemanes. Y además hay otra cosa que hay que decir, a los alemanes no les servía que Moulin estuviera muerto, porque les servía para interrogarlo. Claro. La muerte de Moulin fue providencial. Alguien interfirió, hubo una interferencia entre el secuestro por parte de la Gestapo y ¿cómo se llama? Y la resistencia, hubo una interferencia y mataron a Moulin antes de que los alemanes lo pudieran interrogar. Pero permitime, no perdamos el hilo con respecto a la cuestión político-parlamentaria. Hasta el año 46 rige este comité provisorio e incontrolable de represión, de desorden. De Gaulle da un paso al costado y se establece formalmente la Cuarta República Francesa, que se llama así porque la Tercera República, que venía de la época de la caída de Napoleón III hasta la Segunda Guerra Mundial, se hizo un salteamiento por la llamada interrupción del gobierno de Vichy. Entonces, cuando viene la posguerra, la bautizan como Cuarta República Francesa. Pero esta Cuarta República Francesa fue totalmente inepta y corrupta. Sí. No podía... Cambiaron como 40 gobiernos durante 6 años, que duró hasta que toma el poder, hasta más años, hasta el año 58, que lo llaman a De Gaulle de vuelta, sí. ¿No? Estamos hablando de más de 10 años, ¿no? Sí. Se cambiaron primeros ministros, como hubo 40 gobiernos. Ahora, allí regía el llamado tripartidismo de la Cuarta República, que estaba constituida por 3 partidos principales. El Partido Comunista Francés, ya en el Parlamento, en el gobierno, sí. La sección francesa de la Internacional Obrera, que eran los socialistas, socialistas duros y socialistas democráticos, porque después de ahí salió la línea de Mitterrand y todos estos socialistas moderados, que son el modelo de los socialdemócratas funcionales al capitalismo, ¿no? Cumplen una regla. De obediencia inglesa, y el tercero era el Movimiento Republicano Popular, que era de línea democristiana, ¿no? Ahora, había también fuertes nucleamientos de republicanos y, si no me equivoco, también liberales y otros grupos, ¿no? Sí. Y todos ellos, de una forma u otra, fuertemente ligados, porque toda la partidocracia francesa tradicional estuvo ligada a la masonería cuasi institucionalmente, ¿no? Desde el famoso decreto, ¿cómo se llamaba? El decreto masónico de 1904. Tuvo un nombre eso, se llama el decreto, que fue un documento que se obtuvo en 1904 y se obtuvo por la traición de un masón que, al no ser elegido titular de una logia, se vengó divulgando ese documento, donde era una especie de listado personalizado de cómo se calificaba políticamente a cada uno. Y entonces figuraban en Fuerzas Armadas, diplomáticos, etcétera, figuraba, no sé, tal cosa, clerical, monárquico, tal, así. Bueno, eso tomó estado público. Tiene un nombre, ahora se me pasó. Me acuerdo del episodio, no del nombre. El documento... Pero quiero decir, la Cuarta República Francesa fracasó. Hay que decirlo con toda la letra. Es coincidente eso de 1900-1902, ¿no es cierto?, con la Affaire Dreyfus,
con la claro, porque el caso Dreyfus tuvo que... Exactamente, por eso la denuncia contra los banqueros de Edouard Drummond, no la obra de Edouard Drummond, sí, ¿no? Sí. Que tiene un título no políticamente correcto, pero que denuncia estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el libro de Bernard Lazare, ¿no es cierto?, que también, Sí. en fin, que era hijo y nieto de banqueros, todo esto coincide con este documento masónico que vos señalás. Sí, pero esto lo di como ejemplo Sí. de que el Parlamento francés no funcionaba por sus propias contradicciones internas. Sí. No estaba. Ahora, una cosa importante a señalar. La situación económica francesa pintaba bien y Francia empezó a tener un rápido crecimiento económico, pero independientemente de todos los contubernios de la partidocracia. Tanto es así que bajo el gobierno Schuman, en el año 47 o 48, se desarrolló, se planteó el llamado Plan Monnet de desarrollo, donde Francia se diferenció justamente, esto hay que explicárselo al actual presidente, sobre la base del modelo de planificación económica de posguerra. Porque los países de posguerra, desde el laborismo británico hasta el gobierno francés, basaron institucionalmente su recuperación económica al planeamiento con la intervención del Estado. Sí, Planeamiento coordinado con la actividad privada, lógico, pero sí. estaba. Entonces, dentro de este contexto de anomia política, es decir, de una situación política encontrada, Francia tiene que hacer frente a las exigencias de Yalta-Potsdam de descolonización. Y la Cuarta República se tiene que tragar dos conflictos, el de Indochina y el de Argelia, sin hablar de los conflictos menores. El de Indochina, ya lo hemos hablado, terminó una catástrofe, pero en gran medida por las propias contradicciones del gobierno francés. No había quien elaborase una propuesta que después vuelve a pasar en parte, en gran medida, en Argelia. Entonces, ¿qué ocurre? El cuadro de situación, el contexto de situación era una Cuarta República inmanejable, en decadencia. Un parlamentarismo que no funcionaba. Por eso un solo presidente, creo yo, ¿no? Un solo presidente que secretamente estaba apuntalado por De Gaulle, aunque De Gaulle no figuraba, que era Vincent Auriol. Vincent Auriol es el que intentó, bueno, el que hizo la amnistía, el que hizo una serie de cosas para tratar de reconciliar. Sí, desfilaron, era impresionante verla, en uno de los papeles que levanté, figuraba la lista de los gobiernos franceses, creo que eran total 40. Claro, por eso, Vincent Auriol lo que tiene es que trató, por lo menos, estaba De Gaulle detrás, evidentemente, no en silencio, pero estaba De Gaulle detrás, intentó primero terminar con la represión contra los ex colaboracionistas, terminar contra eso, levantar los campos de concentración y nombró la amnistía, ¿no? Es el autor de la amnistía, él hizo una amnistía en el año fines del año 51, amnistía, por eso los que estaban afuera, como el famoso escritor, el gran escritor francés Louis Ferdinand Céline, pudo volver a Francia, estaba exiliado en Dinamarca, pudo volver a Francia. Esa amnistía la hizo Vincent Auriol, que para nosotros los argentinos tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque es el que le cambió, el que cambió la calle Obligado, porque había una rue Obligado, y ahora se llama Rue d'Argentine, y el metro, la estación de metro que correspondía a eso, ahí al lado de la Gran Armée, se llamaba Metro Obligado, y ahora se llama Metro Argentine. Pero espera, para completar este bloque, primero con el aspecto, el contexto político, algo que no hay que olvidarse. Francia terminó adscripta, pese a su no voluntad, al atlantismo anglo-norteamericano. Sí. Es sabido, nuestro común amigo fallecido Pablo Bollo lo decía sentenciosamente, el gran enemigo histórico de Francia fue Gran Bretaña. Sí, en consecuencia, después de las humillaciones que sufrió De Gaulle en el exilio en Londres, después que lo trajeron para que ponga orden, para que hubiese una cara francesa. El documento ese famoso que no quería firmar De Gaulle y lo obligaron a firmarlo, ¿sí? Sí, por eso.
Pero acá hay lo siguiente, la presión norteamericana influyó de que cuando se crea la OTAN en 1949 se incluye a Francia. Pero el movimiento, el trasfondo nacionalista, independentista y soberano francés, no nos olvidemos que Francia no es una pequeña potencia, es un ex imperio que luchaba por su mantenimiento y su hegemonía. ¿Qué ocurre? Mientras se da la adhesión forzada a la OTAN, es decir, la hegemonía norteamericana sobre Europa, ¿no? Sí. Que es lo que es lo que estamos viviendo ahora. Exacto. La OTAN impone a la Unión Europea, es decir, la estructura militar se impone. En ese momento empieza a crecer toda una resistencia dentro de la política y militar contra la independencia norteamericana, lo cual va a darle apoyo a De Gaulle, Sí, De Gaulle, sí. que va a ser el que va a transformar que hace punta de lanza, claro. En síntesis, para De Gaulle, pasar, rechazado de Yalta, hace claro, punta de lanza. en síntesis, esto, ¿no? la Cuarta República Francesa, con todo su cacareo democrático, libertario, etcétera, fracasó por sus inconsistencias internas. Y tuvo que luego venir un De Gaulle para crear otra Quinta República y barrer con ese esquema. Perfecto, continuamos el otro bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, ahora ya directamente con los conflictos en Argelia. Claro, la finalidad del primer bloque fue hablar del contexto que se daba la crisis de la Cuarta República. Pero resulta que dentro de esa Cuarta República estaba, primero, la descolonización con la pérdida de la guerra de Indochina. Una pérdida que, vale la pena recordarlo, los franceses quedaron atragantados porque el pedido de último momento que se dice respaldaba el entonces secretario de Estado norteamericano Foster Dulles, era que los franceses pidieron ayuda a los norteamericanos para que hagan un bombardeo aéreo de saturación para evitar la caída de Dien Bien Phu, que fue el detonante del 54 que llevó a la claudicación. No, va. Y que los norteamericanos le negaron. Es decir, no nos olvidemos que los franceses afrontaban este dilema de que estaban siendo forzados a una descolonización
donde tanto el prestigio como la posición de Francia quedaban descolocados. Ahora, el problema fue que cuando estalla el movimiento independentista en Argelia, la mentalidad gobernante francesa fue hasta aquí llegamos. La mentalidad predominante en la clase política, en los sectores intelectuales y en los sectores pensantes fue Indochina aceptamos, Argelia no. ¿Por qué? Porque Argelia tenía un estatuto especial. Recordemos lo siguiente, Argelia ya era una provincia de la época del Imperio Otomano y en el año 1830 fue ocupada, fue una guerra de invasión que dirigió el entonces rey Carlos X, que era dentro del gobierno liberal de Felipe Igualdad y compañía, y que todavía se dice que fue una guerra bastante perversa porque se hizo en gran medida para distraer la atención de los problemas internos insolubles del periodo de Felipe Igualdad y que llevó a la revolución de 1830. Al 30, la revolución del 30. 1830. Simultáneamente se llevó a cabo, bueno, es toda una historia que ahora no vamos a entrar, de la invasión y la campaña de Argelia. Pero Argelia era un estado, es decir, si uno quiere trazar un paralelo, se acuerda de la vuelta de Obligado acá y se acuerda de las invasiones francesas. No, era un estado organizado, donde hubo una resistencia feroz en el interior, porque los franceses habían capturado rápidamente Argel, la capital. Sí. Pero resulta que en el interior, para más el interior montañoso de toda la cadena montañosa del Rif, y las distintas Argelia, tribus, porque Argelia, como estos países, son países con grupos tribales no unificados, sí. Fue muy costosa para Francia y muy cruenta para los argelinos. Sí, desde entonces era subyacente una idea independentista, pero Francia estableció un estatuto especial para Argelia. Argelia tenía un estatuto propio, independiente del resto de las colonias francesas. Tenía un estatuto preferencial, gozaba de preferencias arancelarias que eran recíprocas, pero convenientes a Francia, porque Francia explotaba los recursos naturales de Argelia y los conseguía más baratos. Productos que eran agrícolas, mucho después empezó el tema del petróleo, en la década ya del 50-60. Sí. La cuestión es esta, que dentro de ese clima, la situación argelina era relativamente tranquila. No había habido un movimiento independentista ni cruento ni cruel. Las relaciones eran podía decirse relativamente controladas. Y Napoleón III le había dado un auge muy grande, había dado carta de ciudadanía. Exacto, o sea, facilitó la ciudadanía, que primero empezó por un reconocimiento, porque había una comunidad judía numerosa en Argelia, empezó por el reconocimiento de la ciudadanía francesa a los judíos argelinos, ¿no? Ahí los musulmanes medio se resintieron y después se amplió. Claro, después se amplió. Después, una parte de los musulmanes, en realidad eran favorables a la unidad con Francia y colaboraban. Sí. Y formaban una clase burguesa asociada con los negocios en Francia. Sí, la proporción del intercambio comercial entre Francia y Argelia era muy alto y era, llamémosle, dentro de ese esquema, era recíprocamente conveniente. Sí. Todo eso para decir que la cosa no es que tenía antecedentes cruentos después de casi, 100 años de dominación. Argelinos en el ejército francés en la Primera Guerra y en la Segunda. Es claro, y que colaboraron después, en efecto. Sí. No, en Italia efecto, la Primera Guerra que tuvo un efecto revulsivo, porque se consideró deshonroso que un país europeo utilizase fuerzas africanas en
en la línea, ¿no? Sí. Francia fue el primer país que utilizó tropas negras Exacto. en el Y- frente de, y argelinas y marroquíes, sí. del oeste, ¿no? Sí, y en la Cosa segunda que- ni hablemos, en la segunda por supuesto, el ejército de segunda- Juin, el general Juin en y- Italia y los avanzaba con y tropas los marroquíes. argelinos, bueno, desde el famoso episodio del mariscal Juin Juin, en Francia. No, en Italia. En Italia. En Francia hasta Montecassino son No, tropas pero marroquíes, la le llamaban famosa- marroquíes, pero eran marroquíes y No, argelinos. Eran claro, porque todo el Sí, Magreb sí, estaba el Marruecos francés, Argelia y Túnez. Y tuvieron, Túnez. sí, exactamente, pero tuvieron, los franceses tuvieron, claro, no tenían tropas, Francia todavía estaba Sí, bajo sí, Vichy, sí. entonces usaron las tropas coloniales que podían, Sí, echaron sí. mano a las tropas del Rif, porque el Rif son los más aguerridos, tropas de montaña, Sí, por eso sí. las mandaron a Montecassino. Sí, sí, sí. Los italianos le decían marroquíes a todos, pero en realidad eran marroquíes y argelinos, Argelinos. y tunecinos. Sí, 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 Ahora, los colonos eran pro-Vichy. claro. Ahora, ahí estaba el asunto. Sí, sí. El 10% Sí, exacto. de la población argelina, unos 1.100.000, la población argelina en ese momento era 10.600.000, o sea, exactamente un 10% de la población era francesa, eran colonos franceses que se habían ido estableciendo, expandiendo y todo. Ahí ya se presentaba un problema, llamémosle, diferencial. Los franceses, efectivamente, asociados a grupos argelinos, controlaban el país y su economía, pero no había una situación de conflicto, ¿no? Era una situación, digamos así, complementaria. Donde Aunque- más pacífica fue siempre fue en Túnez. ¿no? En Túnez. Claro, aunque los argelinos propiamente eran una clase de segunda, eran ciudadanos de segunda clase que no participaban en el gobierno, pero por una doble exclusión francesa y propiamente de los otros sectores argelinos que ocupaban los cargos públicos. Es decir, Sí. la adhesión, lo que el profesor Daus calificaba muy bien, clase nativa adicta, ¿no? Es decir, un Federico sector- Daus. el Federico Daus. profesor Federico Daus en Sí. desarrollo y subdesarrollo era él el que hablaba, y hablando también de la Argentina y el comportamiento de la clase terrateniente, ¿no? Dice, hablando de la sabiduría inglesa, de que supo hacer alianza con una clase nativa adicta, como fueron los cipayos de la India y otros más, ¿no? sí. O sea, una coincidencia de intereses con determinados sectores de la población. Pero yendo a lo concreto, se puede decir que hasta entrada a la Segunda Guerra Mundial no hubo conflicto independentista de Argelia. ¿No? Cuando termina la guerra, Francia creo que prematuramente concede independencia a Túnez y a Marruecos, Ajá. y no a Argelia, porque Argelia estaba vinculada a un estatuto especial. Argelia era considerada parte del territorio francés. Ellos Sí. tenían una denominación, ahora tendría que buscarla cuál Sí, era. lo que en España y porque en Portugal se llama territorio de ultramar. es claro, bueno, en Pero Francia también en se Francia también, utilizaba porque tiene territorio de ultramar, ultramar. es como se llama Martinica, Guadalupe, las islas de las Sí, Antillas sí, francesas sí. son territorio de ultramar. Y la Polinesia francesa también, Tahití, Tuamotu, las islas de En la Polinesia África. francesa también son territorio Creo, de si no ultramar. me equivoco, que eso tenía un nombre. Las tenía, Marquesas. es decir, un estatuto, como decir, una relación especial. ¿Por qué? Porque se le reconocía, por ejemplo, la ciudadanía francesa, no Sí. solamente a los franceses que residían ahí, que eran franceses ciudadanos directos, Sí, sí. sino también a determinados grupos, judíos, sí. musulmanes, etcétera, y Sí. colaboradores. sí. Pero nunca llegaron a tener el estatus que tuvieron los antillanos de las Antillas o los de la Polinesia, las Islas Marquesas. No, y de lo que pasa es que la ahí Polinesia había una francesa, simetría, ¿no? porque el poder local estaba en manos, ellos, los franceses habían creado una estructura de delegación municipal. Tenía un nombre como jardíes, que era algo así como delegar a la población argelina
los asuntos cotidianos, municipales. Sí, Como sí. decir, avanzar por una tímida, una especie de tímida independencia Autonomía. y autonomía menor. Tenía anotado por acá cómo era el nombre. Bueno, podríamos decir que hasta fines de la década del 40 no existía lucha ni movimiento independentista, pero sí había autores que lo habían desarrollado, desde Ben Bella hasta Hutt y una serie de pensadores políticos, pero no lo hacían en sentido revolucionario, lo hacían en sentido, digamos, intelectual, es decir, reivindicaban la independencia, pero no había un movimiento independentista. Lo de Indochina fue muy importante. Claro. El Sí, efecto Indochina demostración. influyó. Y ahí Influyó porque Ahmed Ben Bella, que es el que inicia todo eso, toma de Mao Zedong, porque ya había Mao y de Ho Chi Minh, ¿no? Sobre todo Ho Chi Minh, que para ellos era casi como un francés, porque había vivido en Francia muchísimos años, Ho Chi Minh, ¿no? Y No nos después olvidemos. lo que le surge, que es lo que desequilibra la balanza, es Nasser. Sí, Porque el gobierno de Nasser no solamente alienta la independencia de Argelia, sino que empieza a suministrar armas a los grupos guerrilleros. Por eso, Sí. por eso la participación francesa en el ataque que hemos visto en la crisis de Suez Sí. estuvo en parte fundada en el resentimiento contra Nasser. Claro, claro. Mandaron a los paracaidistas, a los excombatientes De Villard, ¿Cómo? Villard, el coronel Villard, que después Sí. tiraba cadáveres al Sena, los camarones de Villard, Sí, que después sí. copiaron algunos ¿sí? por acá. Sí, Claro. Después vamos a esperar un poquito. Fue terrible la guerra por, digamos, la intensidad y la crueldad de las dos partes. Sí. Los franceses no querían largar Argelia y los otros estaban dispuestos a todo con tal de echarlos. Eso es Claro, un pero paroxismo. yo quizás, sin robar mucho tiempo, lo que quería señalar es que por lo que yo he leído, la situación no era tan cruenta y se fue agravando por el mal manejo que la Cuarta República hizo de la cuestión francesa, porque tenían encima el compromiso de la descolonización y no hacían nada para mejorar la estructura administrativa y económica de Argelia. En el 54 creo que se crea el claro. FLN, el Frente de Liberación Nacional, que habían 30 y pico personas. Claro. Y en 2 o 3 años eran 30 y pico mil combatientes. Sí. Es claro, y es más, el Frente de Liberación Nacional originalmente representaba muy poco porque claro, estaba pero- enfrentado con los movimientos tradicionales. El movimiento más duro era el que dirigía un titular, Hutt, se escribe Hutt con JT, creo, ¿no? Sí. Que era llamémosle, el movimiento nacionalista más definido. Claro, porque eran varios los sectores. Era Ben varios, Bella los pero reunía a todos. había un ala Pero en realidad no se unifican hasta que ya derrocado, ya no Ben Bella. Había dos lados. Una era la de Ferhat Abbas, Sí, Sí. que era el nacionalismo moderado. sí. Y otra era la rama más radical, que era Mesali Haj, ¿no? Sí. Pero aún así se mantenían, porque los argelinos, por su estatuto especial, tenían 13 escaños, 13 bancas en la Asamblea Nacional de Francia. Sí. O sea, formaban nominalmente y minoritariamente, pero Sí. formaban parte, de los cuales 11 estaban representados por argelinos. Entonces el estatuto especial estaba. Ahora, hubo un factor que pocos tienen en cuenta, ¿cómo se llama? Las siglas, bueno, eran SS, pero era la abreviatura de SDECE, Servicio de Documentación Exterior y Contraespionaje. En el año 45, apenas terminada la guerra,
Francia instituye este organismo que tuvo un rol importantísimo en la geopolítica francesa, porque era un organismo constituido por sectores de seguridad fuertemente nacionalistas franceses que dirigían todos los movimientos de la política exterior y en particular de la política de ultramar, por lo cual imputan que el gobierno no gobernaba sobre Argelia, que lo hacía el SDCE, es decir, lo hacía un organismo informal, es como si acá le pusieron el nombre de la CIDE, para poner un ejemplo. No quiero exagerar porque no conozco en detalle, pero ¿qué ocurre? Había habido antecedentes que fueron exacerbados por la impericia francesa. El más importante, que vos lo citaste más de una vez, fue la matanza de Sétif, que se hizo el 8 de mayo del 45 en Argel. No, en Argel no, era en Sétif y en Huelma, dos localidades internas, donde el pueblo argelino salió a victoriar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero se produjeron disturbios porque hubo consignas nacionalistas, independentistas, se desataron 8 días con miles de muertos y aldeas enteras destruidas, era una cosa espantosa. Ahora, los árabes también mataron franceses, porque mataron más de un centenar de los dos lados. Claro. Pero la guerra apenas el mismo día que terminó la guerra. Claro, porque los colonos eran en su casi total mayoría eran católicos y pro-Vichy. Habían sido pro-Vichy en su momento. Entonces, los que vinieron acá, casi todos. Los que vinieron acá, sí. Y sí, 1.100.000 de los cuales terminaron emigrando en la primera ola, 800 y pico de mil. Y después tuvieron que ir yéndose o quedó. Creo que en este momento franceses propiamente, pied noir, ¿no? Pies negros, hoy en día creo que son 80.000 una cifra. Varios están acá, hay acá. Además la población francesa, que era 1 millón, un 10% de los 10.6, casi 11 millones de habitantes, hoy en día el crecimiento demográfico de Argelia fue uno de los más altos del mundo. Hoy en día Argelia tiene más de 48 millones de habitantes. Podemos continuar, porque el otro bloque también es sobre Argelia. Sí, pero... No, es que no vamos a tener más tiempo para este bloque. Sí, vamos a seguir con la guerra de Argelia. No es tan estricto de que hablemos de las negociaciones. Vamos a seguir con la guerra. Lo que quería señalar, pero es muy largo, no lo vamos a poder desarrollar acá. Podemos desarrollar es lo siguiente, en el próximo bloque. Los desaciertos de la política administrativa y represiva francesa fueron uno tras otro, porque mientras el gobierno de la Cuarta República estaba neutralizado con sus problemas internos, descentralizaba la autoridad en Argelia, y los que fueron a Argelia aplicaron políticas más que nada seguidas por la represión del ejército. Perfecto, eso lo vamos a continuar entonces. Bueno, dale. Residencia como en casa, siempre contigo, es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. Lo que queríamos decir es que acá intervinieron muchos militares que tenían una gran carrera a partir del año 40. Por ejemplo, ¿no? Villard, comandante de los Parás, con sus uniformes tipo lagarto. Coronel Villard. Sí. Es el coronel Raspegui de los Centuriones, Sí, sí, de Raspegui. sí. Academia de San Cyr, preso en el 40 por los alemanes, se escapa y llega a la infantería colonial en el 43. Como Trinquier estuvo en Indochina, estuvo en Dien Bien Phu, estuvo, o sea, el general Salán tiene una carrera militar, empieza en la Primera Guerra Mundial como teniente. Ahora, creo también Massú, que hace el golpe de Estado. Puestos en este contexto, en donde se ha militarizado absolutamente todos los aspectos de la vida, en donde hay atentados continuos del FLN en cines, en café, porque acá viene el terrorismo. Al principio eran solo, pensaban en bajas militares, y después amplían a la población, porque hay que tener un impacto a nivel mundial, digamos, para decir, acá tenemos la fuerza. Entonces la represión francesa, que es famosa, la escuela francesa de torturas, la distribución por wilayas, que son los barrios, la cabila, ¿no? De la cabila, y cómo cuadricular para después ir casa por casa y todo, que aplicaron después en la represión en Latinoamérica. Hay un también. hecho importantísimo que es esto. Evidentemente está inspirado. 1954, no sé si fue el septiembre o qué, se crea el Frente de Liberación Nacional. Pero el Frente de Liberación Nacional era, por así decirlo, un puñado de guerrilleros que toman, sí, la parte militar activa, mientras que los anteriores habían sido movimientos políticos que negociaban con Francia. No olvidemos que hasta último momento y hasta en el acuerdo de Evian se pactaron cláusulas de preferenciales entre Francia y Argelia. No se pensaba en una independencia contrapuesta. Pero la creación del Ejército de Liberación Nacional, ese es el que desata la tragedia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque entra la lucha armada. Y peor, la primera lucha cruenta armada fue por ajuste de cuentas dentro del Ejército de Liberación Nacional, que empezó a eliminar a todos los competidores internos para ellos controlar el movimiento de resistencia. Claro, hay una lucha terrible entre las distintas facciones para ver por la hegemonía de quién encabeza la lucha de liberación, lo que ellos llaman lucha de liberación nacional. Tanto es así que se produce, no sé si también en el 54, cuando no llegan a un acuerdo, un convenio entre los grupos independentistas de sectores por provincias y por regiones de Argelia. En total creo que se crean 12 áreas para dejar descentralizado a jefes locales la organización de la resistencia, porque tenían que hacer reclutamiento y no tenían. Ellos encararon una acción terrorista, pero no tenían la estructura organizada. ¿Y qué ocurre? Cuando intentaron hacer atentados urbanos, sobre todo en Argel, ahí fueron fuertemente ubicados y reprimidos. Lo que pasa es que el no cumplimiento por parte de la Cuarta República de muchas de las negociaciones, más la represión, porque tenían prácticamente manos libres de los Pará y la Legión. Ojo, la Legión era pesada en serio. Aumentó la fila del FLN, que al principio no tenía armamento. ¿Saben cuál era el armamento? Nasser le dio el armamento capturado que estaban en los depósitos alemán e italiano. Había MG-42, Mauser, Beretta. Muchos, tuvo que ver el 44. Claro, 44. O sea, era muchos, ahí, buen armamento para la época, ¿no? Pero me parece excelente. Buena. Ahora, y la masacre como de Philippeville, de Philippeville. Fue en agosto del 55, sí, que murieron 123 militares y también civiles.
¿Por qué? Porque la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, no pudo prosperar en su política de atentados a las ciudades, porque ahí la policía y el ejército estaban más organizados y los reprimían. Entonces empezaron con una guerrilla rural, pero no era una guerrilla rural focalizada, sino que asaltaba aldeas y deliberadamente provocaba asesinatos aberrantes que generaban una reacción tremenda. La lista de brutalidades que se hacían no tiene paralelo. Yo me acuerdo de chico haber leído en las noticias de la Nación de que a 5 sacerdotes franceses de una aldea los capturaron, los rociaron de nafta y los quemaron vivos en el pueblo. Mataban mujeres, niños y todo. Por eso los colonos empezaron a vender sus tierras y a mudarse a las ciudades. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Ya tenían que mal vender su tierra porque los colonos estaban presionando y además estaban apoyados por el ejército francés, porque estaban consustanciados. Estaban los carquis. Estaban en el ejército francés, pero eran argelinos que peleaban en el ejército. Creo que llegaron a ser 120, 30.000. Tremendo, una cantidad enorme. En el año 56, Francia llegó a tener 400.000 soldados en Argelia, ¿no? Helicópteros. De los cuales 170.000 eran argelinos musulmanes que peleaban en el ejército, la mayoría voluntarios, ¿no? Ahí fue donde los franceses, un aporte que hicieron a la tecnología militar, fue la técnica de ataque por helicópteros que después desarrollan los norteamericanos en Vietnam. El ataque a subversivos con helicóptero artillado fue una invención de los franceses para reprimir, para poder actuar rápido en zonas rurales desde el aire. Y servía de ambulancia también el helicóptero para los heridos. Servían de ambulancia. Ahora, uno de los errores más graves que cometió ya en la época de la Segunda República fue la delegación que se denominó de una manera, bueno, unas siglas, ahora las siglas no vienen al caso, pero que se delegó la administración civil a las Fuerzas Armadas y a la policía, lo cual fue un error institucional, porque le dejaron la administración civil en manos del ejército. Y primero, el ejército, como sabemos, en toda parte del mundo, no está capacitado para dirigir la población civil. Sí, la dirige como un cuartel. Nosotros en la Argentina sabemos mucho de eso, ¿no? Los militares ocupando el Estado, pero de todas maneras, independientemente de generalizaciones que puedan caber en un caso o en otro no, el problema fue que el ejército encaró el tema como una guerra de represión, ¿no? Entonces ahí se daba una diferencia entre lo que se llamaba lucha de la independencia y guerra de liberación. ¿Por qué? Porque los musulmanes, porque en realidad no son árabes, porque en los pueblos del norte de África son pueblos tribales, no todos los cuales son árabes. Sí, por supuesto. ¿No? Eso irritó. La cadena de la guerra, ahora no tenemos tiempo para desarrollarla, pero ¿qué ocurre? La guerra, estrictamente hablando, de Argelia no fue perdida por Francia, porque los militares, aún con represalias irracionales y matanzas y todo... Se aplicaban los mismos métodos, tiraban a los chicos contra las puertas. Las brutalidades que hicieron alimentaron la rebelión de la población. Sí. Pero desde el punto de vista técnico-militar, Francia no había perdido el control de Argelia. Se retiró por orden de Gaulle. Lo que pasa es que estaba descolocada Francia. Por su política internacional impuesta la descolonización, alentada desde Naciones Unidas y por las grandes potencias. Sí.
Un ejército de liberación sostenido fundamentalmente por Egipto, porque la gran crítica que hacían ellos era que Nasser era el que había armado y potenciado el ejército de liberación. Lo cual no es tan cierto, porque Nasser auspició también las negociaciones. Y Ben Bella, que después fue presidente, estaba bien ubicado en una línea moderada y que estaba en el Cairo y que después con una serie de dirigentes argelinos viaja a Francia a hacer las negociaciones. Y en el camino en el camino lo secuestran. Los militares franceses lo interceptan. Se había salido de Túnez, lo interceptan, lo detienen y con lo cual frustran la negociación. Para embarrar más la cancha estaban los ultras dispuestos a no negociar nada, que era la OAS. Sí, O claro, sea, FLN contra la OAS. Sí. Hemos conocido gente de la OAS. Nosotros. Sí, Había sí. en Cuba, el padre Gracera de la OAS. Padre Graciela, Padre Gracera. sí. Yo conocí del otro lado Sí. también a Une Carbelí, la segunda mujer de Julio Cortázar, que fue periodista en Argelia. Los dos hablaban barbaridades de cada sector, o sea, eso era una confrontación. Sí. Era Y allí una nombraron sobrepuja de- gobernadores generales a tipo que fueron revulsivos. El primero que va es, bueno, pero esto ya cuando asume De Gaulle, pero nos salteamos un capítulo. El golpe del general Massú es en el 58. Sí. El general Massú, que era un general respetado, no sé qué cargo tenía, creo que era comandante de Argel, pero no de todas las Fuerzas Armadas. No, de la ciudad. Pero se levanta contra la Cuarta República, Sí, sí. exigiéndole, entre otras cosas, fundamentalmente, que lleve una política de retención de Argelia. A raíz de eso se precipita la crisis en la Cuarta República y es llamado De Gaulle. Lo que dicen todos es que Francia y la Cuarta República y la partidocracia francesa, enredada con sus problemas internos, se acordó tardíamente de la gravedad, se percató tardíamente de la gravedad de la crisis francesa. Se dice que uno de los que tardíamente fue el primer ministro judío francés, Pierre Mendès France, que fue el que dictó directivas, creo que duras, y nombró a los representantes. No sé si el primero de Gaulle o el último de la República fue Jacques Sustel, que era un etnólogo. Sí, un buen escritor. Etnógrafo, muy sí. buen escritor. Sí, un etnólogo, no tiene los 4 soles. ¿viste? Los Ese 4 trabajo soles, académico, sí. etcétera, Jacques Sustel, que sí, llegó No. con la política que la Cuarta República llamó la política de pacificación. Y resulta que, claro, cuando se encuentra con el cuadro, fue la época de la matanza de Philippeville, ¿no? Esto cambia totalmente y da las órdenes de la represión más ultranza. drásticas. Sí, sí. Él dura poco tiempo, 6 meses, lo sustituye Lacoste, otro militar. Y resulta que estos militares argelinos, jugados 100% a la retención de la Argelia francesa, son los que retroalimentan este problema de la agotamiento de la Entonces, de la represión. De Gaulle se da Bueno, cuenta de que es imposible. Asume De Gaulle y De Gaulle, con un Sí, crudo que se realismo activa, político, sí. termina esto y Sí. precipita las negociaciones De Evian. de Evian. Evian, sí. Que, por más que fueron... ojo, el acuerdo de Evian fue pactado por ambas partes, ¿no? Con una delegación de cada grupo, y se acordó establecer un referendo en Argelia para ratificarlo o no, y como es lógico, ganó por el 91% el sí. Sí. Porque ya muchos franceses, que eran el 10%, ya incluso se habían ido del país. Y con eso se convalida. Ahora, Francia, de esos acuerdos de Evian, no terminó totalmente lastimada. Primero porque quedó con un acuerdo de preferencia especial con Argelia que se mantiene hasta hoy día,
por la cual los acuerdos preferenciales de comercio y economía franceses están vigentes con un régimen especial entre los dos países. Sí, sí. Aún con la continuación de Ben Bella, porque hay que verse que en el 65 Ben Bella fue desplazado del gobierno por su segundo, Juari Boumediene, ¿no? Sí. Que cambió. Bueno, ahora imposible resumirlo, pero llegando hasta lo que fue el acuerdo de Evian, lo que planteamos nosotros acá, ¿qué pasa? Francia reservó dos bases, la base naval de Mercer-Quevier y la base aérea de Bona, ¿no? Además, reservó por 5 años la posibilidad de efectuar pruebas nucleares en el Sahara. Sí. Y efectivamente, en el Sahara, 1960, fue cuando Francia debuta con su bomba atómica, ¿no? Y otras concesiones, por lo cual, dentro de lo que significó la traición a los colonos europeos, ¿no? De Gaulle negoció una serie de posicionamientos franceses. No nos olvidemos que Francia, bajo De Gaulle, ya había salido de la estructura militar de la Lo que pasa, la violencia OTAN. siguió, murieron muchos, ¿no? Sí. 1.165 europeos asesinados, 1.773 desaparecieron. Y cualquier después de los acuerdos de de Evian. Y por eso hubo una cantidad enorme de migrados. Entre ellos Argentina, ¿no? 1.100 y pico. Con un agravante, que la política de represión contra los jarquis, o aquellos que se llamaban jarquis, colaboradores argelinos, fue impietosa y siguió durante años, porque jarquis es sinónimo de traición en Argelia. Sí. Y fueron muertos miles y miles así perseguidos en forma impietosa, ¿no? Y Francia le negó la ciudadanía a los jarquis. Le negó para que no emigrasen a Francia. Sí, sí, sí. Claro, sí. Paradoja, mirá los que están emigrando ahora a Francia. Y los talibanes abandonados por Estados Unidos que colaboraron con los norteamericanos, no quiero saber. Claro. Frente a los talibanes, lo que te iba a pasar. Sí. El mismo día en que el acuerdo entró en vigor, el FLN y OAS lo rompieron, matando a un gran número de personas. En Francia, 30.000 muertos y 250.000 heridos en atentados continuos de uno y de otro. Sí, las consecuencias fueron trasladados a Francia. Terribles. Bueno, gracias. Vamos a continuar. No, es claro, el resto ya probablemente lo retomemos. Ya lo hemos hablado, pero vamos a retomar el más tema adelante cuando hablemos del independentismo francés dentro de Europa, pero bueno, básicamente perfecto. Este fue el... Muy bien, será hasta la próxima.